Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que literalmente ha incendiado Internet. Prepárense porque vamos a analizar a fondo la noticia que sacudió el mundo de las novelas turcas y las redes sociales, el anuncio de la separación de Hande y Kerem. Para aquellos que, aunque parezca increíble, no estén familiarizados con este fenómeno, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más queridos y populares del momento. Son conocidos principalmente por su inolvidable participación en la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Pero, ¿qué ha ocurrido para que esta noticia sea tan impactante? ¿Qué ha generado tanta expectación y debate? En este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre este tema, desde el momento en que la noticia salió a la luz hasta las posibles implicaciones para sus carreras y, por supuesto, para la vida personal de ambos. Analizaremos las reacciones del público, la prensa y las redes sociales, e intentaremos entender qué es lo que realmente está sucediendo tras el telón de esta inesperada ruptura. Así que pónganse cómodos porque este va a ser un viaje lleno de emociones, análisis y, por qué no, un poco de cotilleo. Antes de que empecemos de lleno, como siempre, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los vídeos que subimos, donde hablamos sobre las últimas novedades del mundo de las series turcas, análisis de personajes, rumores, entrevistas exclusivas y mucho más. Y no te olvides de darle a me gusta si disfrutas del contenido. Es una manera genial de apoyar el canal y demostrar que valoras nuestro trabajo. Bien, comencemos. El 31 de agosto de 2025 fue el día en que el mundo digital se paralizó. Las noticias sobre Hande y Kerem empezaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación a una velocidad vertiginosa. ¿Pero qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, las fuentes indican, inserte aquí un breve suspenso dramático que Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido tomar caminos separados, poniendo fin a su relación. Sí, lo han oído bien. Después de una relación que floreció en el set de Love is in the Air, y que cautivó a millones de fans alrededor del mundo, parece que la historia de amor entre Hande y Kerem ha llegado a su fin. La noticia, como era de esperar, causó un revuelo tremendo, un terremoto emocional en el fandom. La gente que había estado siguiendo su relación con fervor, no podía creer lo que estaba pasando. Las redes sociales explotaron en un torbellino de mensajes, memes, análisis y, por supuesto, una gran cantidad de especulaciones. Ahora bien, es fundamental recalcar que al momento de grabar este vídeo, la información oficial es escasa. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones directas, públicas y oficiales sobre el asunto. Han mantenido un silencio prudente y respetuoso, algo que, en mi opinión, demuestra madurez y profesionalismo ante la situación. Sin embargo, varios medios de comunicación turcos, algunos más sensacionalistas que otros, han publicado informes basándose en fuentes cercanas a la pareja, sugiriendo que la separación es un hecho consumado. Y por supuesto, el silencio de los protagonistas es lo que ha hecho que la especulación y los rumores vuelen por los cielos, alimentando la curiosidad y la ansiedad de los fans. Las razones de la ruptura aún son desconocidas, lo cual, inevitablemente, ha alimentado todo tipo de rumores y conjeturas, que van desde lo plausible hasta lo descabellado. Algunos medios apuntan a diferencias irreconciliables, a desencuentros en la pareja que, tras un tiempo, se hicieron insostenibles. Otros mencionan problemas de agenda y el ritmo frenético de sus carreras profesionales, que les habría impedido dedicar el tiempo necesario a la relación y mantener la chispa del amor. Incluso han surgido teorías sobre terceras personas, aunque hasta ahora, no hay ninguna prueba concreta, ni remotamente sólida, que respalde estos rumores. Es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por la especulación, ya que es fácil caer en la desinformación y generar falsas expectativas. Lo que sí es evidente y nadie puede negarlo, es que independientemente de las razones, la separación ha sido un shock para muchos. Hande y Kerem se habían convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Su química en la pantalla era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Su relación fuera del set parecía ser igual de fuerte, una historia de amor que parecía sacada de una de sus propias series. Publicaciones en redes sociales, entrevistas en pareja, fotos en eventos públicos, y hasta escapadas románticas que compartían con sus seguidores, demostraban una conexión especial que había conquistado al público.
una conexión que para muchos simbolizaba el amor verdadero y la felicidad. Pero como todos sabemos, las apariencias engañan. Y aunque la relación parecía perfecta desde fuera, un cuento de hadas moderno, es posible que dentro de ella existieran problemas, desafíos y diferencias que finalmente llevaron a esta difícil decisión. Las relaciones sentimentales son complejas, están llenas de matices y es imposible juzgar la intimidad de una pareja desde la distancia. Solo ellos conocen la verdad, los motivos reales que llevaron a esta separación. Ahora hablemos un poco de las reacciones. Las redes sociales, como era de esperar, han sido un hervidero de comentarios, opiniones y, por supuesto, emociones a flor de piel. En Twitter, Instagram y TikTok, los fans han expresado su tristeza, su sorpresa, su incredulidad y, por supuesto, han debatido sobre las posibles causas de la ruptura. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial, demostrando el impacto de la noticia. Los foros de discusión se llenaron de mensajes de apoyo, análisis detallados de su relación y, por supuesto, un sinfín de teorías sobre lo sucedido. Algunos se han mostrado comprensivos, deseando lo mejor para Hande y Kerem y respetando su privacidad en este momento tan delicado. Reconocen que son personas con sentimientos y con el derecho a tomar sus propias decisiones, incluso cuando estas decisiones implican el fin de una relación que parecía idílica. Otros, en cambio, han expresado su decepción, lamentando el final de la relación, sintiendo que se les ha roto el corazón, al ver que su pareja favorita de la vida real se separa. Y por supuesto, no han faltado aquellos que se han dedicado a especular, a crear teorías conspirativas sobre lo sucedido, atribuyendo la ruptura a factores externos o a terceros. En general, la mayoría de los fans, y esto es algo que me llena de orgullo y satisfacción, han reaccionado con respeto hacia la pareja, reconociendo que al final, son personas con vidas privadas y decisiones propias. Han expresado su cariño y su apoyo hacia ambos actores, deseándoles lo mejor en el futuro, tanto en sus carreras profesionales como en su vida personal. Han entendido que el amor, como todo en la vida, es un viaje y que a veces los caminos se separan. La prensa turca y por extensión los medios de comunicación internacionales que cubren el mundo de las series turcas, también han jugado un papel importante en la cobertura de la noticia. Los principales medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales, han dedicado amplios espacios a analizar la situación, publicando informes detallados, entrevistas con expertos en relaciones y en comunicación, y análisis de las posibles consecuencias de la ruptura, tanto para la carrera de Hande y Kerem como para la industria del entretenimiento turco en general. Como es habitual en estos casos, la prensa del corazón y los canales de noticias de entretenimiento han estado especialmente activos, buscando información de primera mano, tratando de obtener declaraciones de fuentes cercanas a la pareja y publicando fotos y vídeos que en algunos casos invaden la privacidad de los actores. Sin embargo, hasta ahora, la información oficial sigue siendo escasa, lo que ha dificultado la labor de los periodistas y ha alimentado aún más la especulación. Una de las preguntas más importantes que nos hacemos, y que seguramente preocupa a los fans, es cómo afectará esta ruptura a las carreras de Hande y Kerem. Sin duda, ambos son dos de los actores más importantes de Turquía en este momento, y su popularidad, tanto a nivel nacional como internacional, es inmensa. Son rostros conocidos en todo el mundo, gracias al éxito de Love is in the Air. Hande, con su belleza, su talento y su carisma, ha protagonizado varias series exitosas, y cuenta con una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, un fandom fiel que la admira y la apoya incondicionalmente. Su futuro profesional parece prometedor, y es muy probable que siga recibiendo ofertas de trabajo importantes, tanto en Turquía como en el extranjero. La separación podría, de alguna manera, afectar su imagen pública, generando un poco de morbo o de curiosidad en los medios, pero es muy probable que con el tiempo, y con su profesionalismo, logre superar esta situación y continuar cosechando éxitos en su carrera. Kerem, por su parte, también es un actor muy solicitado, con una trayectoria sólida y reconocida. Su carisma, su profesionalismo, su compromiso con su trabajo y su cercanía con sus fans lo han convertido en uno de los favoritos del público, tanto por su talento actoral como por su personalidad. Al igual que Hande, su futuro profesional parece asegurado. Es probable que tras esta ruptura se centre en sus proyectos profesionales, busque nuevas oportunidades y se reinvente, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para sorprender al público. Es muy probable que ambos actores, independientemente de las decisiones que tomen en el futuro, tengan que lidiar con la atención mediática, con las preguntas sobre su vida personal y con la presión de los fans.
Sin embargo, también es muy probable que con el tiempo, logren mantener su privacidad, encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional y seguir adelante con sus carreras, demostrando su valía y su talento. Además de la especulación sobre las causas de la ruptura y las posibles consecuencias para sus carreras, también ha surgido un debate, muy importante, sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales en este tipo de situaciones. Muchos se han preguntado si los medios de comunicación deben respetar la privacidad de las celebridades y si las redes sociales deberían regular de alguna manera la difusión de información sobre la vida personal de las personas, especialmente cuando esa información no está verificada y puede ser perjudicial. El debate se centra en la delgada línea que existe entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad. En este sentido, es importante recordar que las celebridades, aunque son figuras públicas, también tienen derecho a la privacidad. La difusión de rumores, de chismes infundados y de información no confirmada puede causar mucho daño, tanto a nivel personal como profesional. Puede afectar la salud mental de las personas involucradas, generar un ambiente de acoso y ciberacoso y, en última instancia, dañar la reputación de los involucrados. Por otro lado, es inevitable que los medios de comunicación y las redes sociales se interesen por la vida de las celebridades, ya que es algo que genera interés en el público y que, en muchos casos, mueve la industria del entretenimiento. Sin embargo, es fundamental que la información que se difunda sea veraz, que se contraste con fuentes fiables, y que se respete la privacidad de las personas involucradas, evitando la especulación y el sensacionalismo. La ética periodística y el buen uso de las redes sociales deben primar sobre el afán de obtener clics y likes. La responsabilidad de los medios de comunicación, y de los usuarios de las redes sociales, es fundamental en este tipo de situaciones. En cuanto a las posibles consecuencias de la ruptura para la industria de las series turcas, es difícil predecir con exactitud qué pasará. Sin embargo, es probable que la noticia genere un mayor interés en las series y en los actores, ya que el público estará más atento a sus proyectos futuros, buscando señales de cómo están, en qué proyectos se involucran, si logran superar esta situación. También es posible que la ruptura influya en la elección de parejas en futuros proyectos, ya que los productores podrían optar por evitar colaboraciones con actores que hayan terminado una relación sentimental, para evitar posibles polémicas o para no generar expectativas innecesarias en el público. Esto, por supuesto, es solo una especulación, ya que cada producción y cada elección de reparto se basa en criterios artísticos y en las necesidades del proyecto. En cualquier caso, lo que está claro, y nadie puede negarlo, es que la ruptura de Hande y Kerem es un evento que ha marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas. Ha generado un debate sobre la privacidad, la responsabilidad de los medios y el impacto de las relaciones de las celebridades en la vida de los fans. En resumen, hemos analizado la impactante noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que ha conmocionado al mundo el 31 de agosto de 2025. Hemos repasado los detalles de la noticia, las reacciones del público, la cobertura mediática, el debate ético y las posibles consecuencias para sus carreras y para la industria de las series turcas en general. Hemos navegado por el mar de emociones que ha generado esta noticia, desde la tristeza hasta la curiosidad, pasando por la especulación y el análisis. Es importante recordar que hasta el momento, la información oficial es escasa y que debemos ser respetuosos con la privacidad de Hande y Kerem. Debemos evitar la especulación y centrarnos en el hecho de que son personas, con sentimientos, que están atravesando un momento difícil. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad y que hayan encontrado la información interesante y relevante. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cómo reaccionaron a la noticia? ¿Creen que la ruptura tendrá un impacto significativo en sus carreras? ¿Qué opinan sobre el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle a me gusta y compartirlo con sus amigos, para que esta discusión se extienda aún más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estén atentos porque seguiremos analizando esta noticia y cualquier novedad que surja. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.